Aire, señores, arrancamos un nuevo Demasiado Humo. Estamos en la plataforma de @Infocielo. Les damos la bienvenida a todos, por supuesto, con este hermoso caudal de videos que tenemos aquí abajo para que ustedes puedan ir viendo. Pero antes quédense porque vamos a discutir aquí con mis compañeros del panel, a quien ya les saludo. ¿Cómo les va? Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mati? Gracias por estar. Estábamos hablando un poquito de cuál es la provincia de Buenos Aires que está dejando María Eugenia Vidal en un contexto, creo yo, y le pregunto a ustedes, en un contexto en donde me parece que no está pasando nada en la provincia, ¿no? Hay como una cosa, hay como una ausencia de información de noticias nacionales. ¿Qué está todo el mundo rosqueando? Díganme ¿Podemos qué pedir está pasando. archivo del primer programa de esta nueva temporada digital? ¿Archivo de qué momento? Del momento en el cual dijimos que María Eugenia Vidal había dejado de gobernar la provincia de Buenos Aires para comenzar a ser o a proyectarse como jefa de la oposición. Eso necesariamente se iba a traducir en algunos grises. Son estos que estamos atravesando. Hoy hay grises. Yo creo que haya abandonado la esfera pública o que haya dejado por ahí de salir tanto a la calle no quiere decir que sea un signo de que dejó de gobernar. Para nada. Uno también está esperando definiciones por parte del gobierno. Es positivo igual, desde las primarias. A esta parte no explotó ninguna escuela, no se terminó ninguna operación. Me da la sensación de que la está chicaneando. Uno está esperando las definiciones del gobernador electo, que todavía parece que ni siquiera definió su gabinete, que no tiene clara cuáles son las prioridades, o al menos él no las sale a decir. Ya nos habíamos acostumbrado que Axel mucho no hablaba, porque no lo escuchamos hablar tampoco en las campañas, pero uno ahora está esperando definiciones. Lo único que sabemos es que va a agarrar una provincia quebrada. Digo, Vidal pasó en la previa a las PASO de ser el patito lindo a ser el patito feo, porque ahora dentro del mismo partido todos. Y claro, pero vos sabés que yo lo voy a hablar ahora también del tema de la interna que se ha disparado, pero mi pregunta es esta, digo, hoy en la provincia, noticia más importante del día en la materia de la provincia de Buenos Aires, ¿hay algo así que vos digas mañana esto tapa de algún diario o no? No, yo creo que la provincia está en una transición pasó totalmente apagada. Bueno, pero digo, está perfecto. Ahora, todo el mundo que viene y se sienta en el lugar de invitado me dice, la provincia de Buenos Aires es una bomba a punto de explotar. Me parece que entonces, la noticia que va surgiendo día a día son noticias que empiezan a mostrar, se empieza a descascarar la pantalla que sostuvo a María Eugenia Vidal durante estos 4 años. Digo, hoy la noticia es la deuda que deja la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, que deja este gobierno. Digo, deuda es una noticia. Deuda es una noticia. Y en dólares. ¿No? Eso se discutió un montón. Bueno, perfecto, pero ¿por qué hoy eso pareciera como que no está? ¿Se entiende? Digo, o sea, hoy digo, ¿qué provincia deja María Eugenia Vidal? Y la de hoy salís a la calle, no hay una movilización, no hay una protesta, hay más quilombo en La Plata que en la provincia de Buenos Aires y el intendente sigue. Si entre las PASO y las generales Axel Kicillof todavía está empezando a recorrer la provincia de Buenos Aires y conociendo la realidad, hasta que procese esos datos y tenga estadísticas y un diagnóstico va a pasar mucho tiempo. César Torres es diputado de Cambiemos. ¿Cómo le va, César? Gracias por venir, muy amable. Y lo saludo también a Gastón Crespo y a Castaño. Estamos con los Gastones hoy, ¿no? Están los tocayos aquí, concejales en la ciudad de La Plata. Gracias por venir también a los dos. Diputado, ¿qué provincia es? ¿Es la provincia de la bomba que está a punto de explotar, la que deja María Eugenia Vidal? ¿Es una provincia gobernable? ¿Qué provincia deja la gobernadora? Primero digo aclarar que es una provincia mucho más ordenada y gobernable que la que dejó Daniel Scioli, que esto no es menor, digo, tener este dato en cuenta. Nosotros cuando asumimos en el 2015, en diciembre del 2015, no teníamos los sueldos de los 600.000 trabajadores. Así como lo estás escuchando. Para pagar los Para pagar el sueldo, ni siquiera ni hablar de aguinaldo. Aguinaldo era un premio maravilloso, digo. No había. Hoy están los sueldos garantizados de todos los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Recién hablaban de deudas. Es una deuda que votó la legislatura y la legislatura salió por unanimidad. También es un detalle no menor, que digo, 91 de los 92 diputados votaron, digamos, la autorización. Eso sería como que no se pueden quejar de la deuda. No, quejarse. Es imposible pedirle al kirchnerismo que no se queje. Eso es un milagro. Lo que me parece que lo que hay que plantear es una etapa que van a tener que empezar a gobernar haciendo todo lo que dijeron que van a hacer. Y nosotros, digamos, hacernos cargo de las cosas que hicimos mal para mejorar y para además tratar de ser una oposición constructiva, diciéndole qué cosas podemos acompañar y qué cosas no vamos a acompañar. En esto, digo, quiero ser bastante concreto. Nosotros, digo, la idea no es poner trabas a la gestión de Axel Kicillof. Estamos todos ansiosos por saber quiénes van a ser los ministros. Está bien que el gobernador se tome su tiempo para armar sus equipos. Me parece que es parte de esta situación. Es un gobernador que un Clio y 5 personas sacaron el 52% de los votos, con lo cual no le debe nada a nadie. Y hay un montón de gente pidiendo cargos y apurando recursos, con lo cual está muy bien, es sano que se tome el tiempo para definir un gabinete. Y en ese marco, digo, nosotros como
oposición, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y en 62 municipios, lo que vamos a hacer es bregar para que a la gente le vaya mejor. Porque los quiero escuchar y también ahí me voy a agarrar de la parte de la deuda, que también se tiró con esto de la provincia que está dejando, y digo, esto de que el kirchnerismo no se puede quejarse, ¿se puede quejar, no se puede quejar? Gastón, ¿se pueden quejar de la deuda que agarra la provincia de Buenos Aires? ¿Qué pensás? Totalmente, porque me parece que aparte, por ahí suena lindo lo que él dice, pero en realidad no es tan real. Digo, es verdad que en la gestión anterior las cosas no eran perfectas, pero la verdad que en estos años, aparte de haber aumentado la deuda, no se vio trasladado a un mayor gasto público, inversión pública, de mejora de las escuelas, de los centros de salud, y a las claras no se vio tampoco trasladado una mejora en el ingreso de la gente, que sufrió durante estos 4 años el empleado público bonaerense el ajuste más fuerte en por lo menos los años que yo puedo tener de análisis de la provincia de Buenos Aires. Entonces, la verdad que igual nosotros no vinimos a quejarnos y a rezongar. La verdad que también entiendo que no es real que el gobernador no tenga trabajado, pensado sus equipos. Las diferencias tenemos en que cuando nosotros por ahí adelantamos un tiempo enunciar a un candidato, tanto para cerrar una lista como para ocupar un cargo en un ministerio, hay una corporación mediática y de ciertos poderes que se encargan de destruirlo. Y la verdad que me quedo en eso, porque es interesante. Claro, se armó el debate alrededor de eso también. Esto es lo que va a ser el regreso del kirchnerismo, un ataque constante a la prensa. A ver, ya empiezan a fundamentar antes de asumir que todo lo que se le pueda llegar a cuestionar al kirchnerismo va a ser un invento de una corporación mediática. Realmente que existe una corporación mediática. Dice que no ponen no dicen hoy quiénes son los integrantes del gabinete de Kicillof porque la prensa los va a atacar. Claro, dicho de otra manera, entiendo que esos son los justificativos porque sería muy tonto pensar que a 15 días de asumir el gobierno y sería muy simplista también, yo lo entiendo, es una cuestión comunicacional, pero decir que un Clio o un perro o 5 locos ganaron una provincia es desmerecer la capacidad de elección que tiene el votante cuando decidió correr una gobernadora que mintió, porque digo, la realidad es que nosotros venimos y necesitamos expresar a la gente la realidad con la que vamos a agarrar, que no es llorar, es ser claros. Y nosotros no estamos prometiendo la cantidad de promesas que hizo la realidad va a abarcar los 4 años de vida. A mí realmente me sorprende encontrarme, porque estoy sintiendo un viaje al pasado, ¿no? Esta preocupación extrema para saber quiénes van a ser los futuros ministros, cuando lo que está claro es que es el gobernador el que daba, el que tiene. Pero a ver, Matías, hagamos un repaso de, la gobernadora María Eugenia Vidal llegó y creó un ministerio de coordinación donde estaba el actual ministro de Infraestructura. Se van y todavía no pueden explicarme a mí para qué sirve un ministerio de coordinación que tenía, no sé cuánto, 500 contratos de 30 lucas. Que pero yo lo que digo es la preocupación es un dato menor. No, pero yo lo escucho a todo el mundo y está hablando. Una cosa que lo que dice Gastón, no lo estoy viendo del lado de la corporación como dañina de lo que vaya a suceder, sino que creo que hoy la corporación apunta claramente a hablar de nación y la provincia está olvidada como siempre. Eso fue siempre así. Pero por suerte tenemos este programa. ¿Dónde hablamos de la provincia? ¿En qué punto? O sea, creo que nos hace foco es que el gabinete está siendo consensuado entre Cristina y Axel y hablan todo de un entramado kirchnerista, de un trasfondo de afuera de la cámara. Entonces hay un montón de cosas que se habla, pero no se define lo importante, y la provincia está planchada. Es importante el gabinete, un buen dato reciente, Cristina y Axel, o sea, Alberto Fernández, que es el presidente. Pero claramente es un buen dato a lo que se viene en la provincia de Buenos Aires. A ver, Crespo. Sí, la verdad que 2 o 3 cosas, porque se hablaron de 2 o 3 temas. Primero, el endeudamiento de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires no es la primera vez que se endeuda. De hecho, con la anterior gestión y otras gestiones se discutía el presupuesto de la provincia y se discutía y se votaba el endeudamiento. Lo que habrá que discutir, me parece, es si es viable así la provincia como está, o hay que discutir de dónde salen los recursos para la provincia de Buenos Aires, porque o son muy malos los quienes gestionan, o hay un problema muy serio de recaudación y de gasto en la provincia de Buenos Aires. Tal vez es momento para discutir que hay fondos que van a la nación y que no se coparticipan y que hay que empezar a coparticiparlo. Me parece que ahí hay una deuda histórica de la discusión de las coparticipaciones en el país y me parece que puede ser una punta para discutir. No se había arreglado eso ya, ¿no? Me vendieron. Amparados en que yo coincido, pero amparados en que es una deuda histórica. Cada gobierno que pasa, esa discusión la plancha. Con el tema de los recursos. Pero igual no es menor mencionar que acá hubo un gobierno que reclamó una coparticipación
que se la dieron a Dualde y después desapareció por completo en la provincia y pasaron varios gobernadores. Pero no se la dieron la coparticipación. No, le dieron un porcentaje de la coparticipación, que tenía que ver a anular un juicio o desistir de un juicio que estaba en Corte Suprema. Pero por otro lado también tomo algo que dijo el otro Gastón, que es el tema de tomar deuda. Kicillof no va a hacer falta que tome deuda, porque quedó deuda sin tomar, autorizada por la legislatura del gobierno actual. O sea que si necesitas plata no tenés que pedir ningún tipo de autorización, tenés hasta un espacio para seguir generando algún fondo. Igual me parece que vamos a tener que recrear muchas ideas para que a los bonaerenses no les salga más caro al bolsillo cualquier tipo de modificación que se haga, pensando en una superestructura del ministerio. Recién Maxi hablaba del Ministerio de Coordinación. La verdad que cuando yo decía tenemos que mirar las cosas que hicimos mal, una es esa, ¿no? Ajá. Generar expectativas o generar cosas que no le terminan sirviendo a la gente o le terminan perjudicando. Pero también tomando algo que dijo Gastón, dice, habló de una crisis en hospitales, en la educación. Digo, la verdad es que nosotros hay algo que no podemos dejar de mencionar, que es defender el trabajo que se hizo en lo que es infraestructura hospitalaria en primera instancia. Hoy no hay hospital en la provincia de Buenos Aires, provincial por supuesto, que no tenga una sala de primeros auxilios en las condiciones. ¿Cuáles son esos puntos destacables del gobierno de la provincia de Buenos Aires que dejan? Digamos, si tienen que destacar 3 áreas de la gestión para destacar en la provincia de Buenos Aires por encima de otras, una es salud. Para mí, salud, en esto que te digo, queda por hacer un montón en salud, porque no pudimos hacer, no pudimos hacer salas operatorias a nuevas, no hicimos hospitales como se había hecho. Lo que hicimos es poner en valor hospitales que se habían hecho. Pero ahí tenés un punto, mira, te voy a tomar un caso muy puntual, que es el Hospital de Gonet. El Hospital de Gonet renovó la parte de urgencias, pero adentro se cae a pedazos. Bueno, entonces, a ver, es la cáscara. Pero pará, no es la cáscara, vos arreglaste la guardia, el hospital estaba hecho pedazos, vos arreglaste la guardia, vos no tenés un presupuesto para arreglar todo el hospital de Gonet, tenés presupuesto para ir arreglando las cosas que se pueden ir arreglando en un tiempo perentorio, porque además, vos tenés 135 municipios a los cuales resolverle situaciones, y en esto quiero ser bastante claro. Todos saben que vengo de un municipio que es Vicente López, donde nuestra salud es municipal, tenemos un hospital provincial, que es el Cetrángulo. Digamos, en el Cetrángulo de Vicente López, como Vicente López era un hospital, un municipio de atención municipal, la provincia, no digo esta gestión, la provincia nunca puso un peso en el Cetrángulo. 27 años sin poner un azulejo. No es un dato menor. Y no le estoy haciendo responsable a Scioli. 27 años, ni Dualde puso. Lo que digo es porque acá siempre se da la discusión y todos los invitados que vienen, decían hace 4 años, al principio de este programa, nos decían que Scioli era el peor gobernador de la historia de la provincia de Buenos Aires y ahora me dicen que Vidal es la peor gobernadora de la historia de la provincia. Entonces nos vamos superando. A mí no. Ese pensamiento me cambió. Daniel Scioli fue el peor gobernador de la provincia de Buenos Aires. O sea, peor que Vidal. Pero Vidal no, perdón. Hay una diferencia y una distancia abismal. Daniel Scioli, algunos lugares de la provincia de Buenos Aires no puede caminar, no puede ir a recorrerlo. Bueno, a Vidal le pasa en muchos casos también lo mismo. Sin incentivar, no sé, mano a mano vamos a la calle. ¿Cómo sin incentivar? Sí, sin algún puntero ahí empujando el ruido, como siempre se alimenta el conflicto. Tiene que ver con esto. Si vos no podés terminar un partido de fútbol jugando para un equipo de fútbol en el campeonato de futsal o futsal 5, algo pasa o algo mal hiciste. Y en esto lo que te quiero comparar es lejos, la diferencia que hay entre un gobierno y otro. Y si no te comparo gabinete, te comparo gestión. Te comparo hechos muy claros. La SUPA, que fueron el hito de la gestión de Daniel Scioli, nos dejaron, estaban vacías la SUPA. General Rodríguez, este señor que ves acá, la primera UPA que visita es la de General Rodríguez, al lado del hospital Vicente López. A ver, ayúdenme, lo quiero charlar porque estamos con esto de lo que ha sido la gestión o no la gestión. Yo quiero volver al principio. Algunos datos que son objetivos, son chequeables, son números. Después de las PASO, la devaluación posterior a las PASO le generó a la provincia una nueva deuda por 135.000 millones de pesos. Así, lo que me da esperanzas es que volvamos a hablar de números. 135.000 millones de pesos son casi el doble de lo que se invirtió en obra pública en los 4 años. Esta fastuosa inversión en obra pública es la mitad de lo que pasó a deber la provincia sin invertir un peso, solamente por tomar deuda en dólares. Algo que quizá no le puede interesar a los bonaerenses, porque no entiendo, no sé qué representa la deuda. Yo celebro dijo Torres, deja una provincia gobernable. Y yo me agarré de esa palabra también. No la tiré ahora, pero me agarré de la palabra gobernable. ¿Qué es una provincia gobernable? O sea, ¿qué significa? Que se puede gestionar, se puede gobernar. Y como un comercio que puedes abrir la ventana y seguir trabajando. Creo que apunta a eso, pero yo no sé si están así porque estamos en un país que está ingobernable. Entonces, es un todo, ¿no? Y por algo, el gobernador gana con el 52% de los votos. O sea, algo mal se hizo.
Claro, bueno, Mucho, ese es ¿no? otro Digamos, punto. porque- Scioli la primera elección la ganó. La de los 4 años. A ver, Sí, en un contexto a ver. económico absolutamente distinto. diferente. Sí, Me parece Sí. dos cosas, ¿no? Me Vos parece serías que como el neutral acá, ¿no? Digamos, no. el gobierno de María Eugenia Vidal ha hecho obras. Eso innegable, ha hecho obras. Pero también es verdad, como dice Maxi, que deja una deuda muy grande. Entonces es un blanco y un negro. ¿no? Ahora- Deja una deuda encima en dólares, que es, la verdad es una herencia pesada para quien asume. Pero se Gastón, puede vos patear decís para de adelante. sobra. ¿No le faltó hacer política también? Pero Porque la para pateamos ganar la vos tenés que deuda, hacer pará. política, además. Bueno, pero Juli, ahí- pero no la podemos patear la deuda. Si total, después vemos. Pero la verdad Somos que eso, un poco. Si si hizo uno, obra, si uno está mira, bien, si uno ¿eh? mira los dos gobiernos de Scioli, la verdad fueron muy malos, con poca inversión y endeudado. Scioli reelige en un contexto nacional donde su fórmula nacional reelige. Y acá también muestra la importancia de las elecciones nacionales, nacionalizadas en la provincia de Buenos Aires y también en la ciudad de La Plata, que en esta elección, hago un paréntesis, logró el intendente en su reelección romper esa nacionalización. Primero hay que decir que uno está haciendo una sentido, comparación entre sí. un periodo de 8 años y un periodo de 4 con contextos económicos totalmente diferentes. Claro. Y digo, si uno parte de reconocer que todavía hay hospitales en pésima situación, hay escuelas en pésima situación, hay rutas que están sin terminar, hay obras que faltan, digo, uno no va a creer que vino la gestión de María Eugenia Vidal con Yo voy más- martillos yo voy a a romper otra- todo lo que se había hecho bien durante los 8 años Yo si querés voy a otra visión. ¿No? ¿Qué pasaría si María Eugenia Vidal, con lo que generó en la provincia de Buenos Aires, en un contexto nacional distinto, como le tocó a Scioli en la reelección, favorable en lo económico y con un presidente que podría reelegir, si hubiera hecho la elección que hizo? Y lo que La pasa es que verdad fáctico. que gana, Cambiemos gana en muchos Sí. distritos del interior, gana en la ciudad de La Plata, en algunas ciudades grandes, y pierde sobre todo... Es verdad, y en lugares zona. donde se decía que iba a perder, que daban por perdido muchas elecciones, las termina Con esto recogiendo. no estoy diciendo que haya sido una buena gestión. Digo que para hacer un análisis electoral uno no puede separar una elección que es nacional, que se elige presidente, si ese correlato se da sobre todo en un lugar como el conurbano, que el conurbano y capital está muy, pero muy ligado a las políticas A nacionales. ver, Gastón, sí. Que hay cosas que la verdad digo, por ahí también hay que aprovechar el tiempo para hablar de lo que viene. Me parece que seguir... Sí. No, en el buen sentido, digo, estar hablando de Scioli y Vidal es una discusión que se dio durante el 2015. Yo para que tuvo no abran su el paraguas lo planteo, No, porque no, después no lo- quiero el año que viene, viste, que hablemos de que no, porque la provincia no la podemos sacar adelante. Pero lo que digo que es Causemos razonable, debate. que puede ser razonable que durante el año que viene, ante la falta de información que hay hoy, sobre todo durante los primeros meses, puedan ir surgiendo información que hoy nosotros no la tenemos, porque la verdad que la apertura que no es tal por parte de los ministros actuales viene complicando el tema del acceso a la información. Y el gobierno ¿Cómo que es viene... eso? No- claro, no- que no hay no hay transición. que no hay una Vamos buena a tener un predisposición, gobernador no hay que una buena desmanteló el predisposición. INDEC cuando tuvo la Discúlpame, posibilidad de pero- hacerlo y pero- vos hablás de la falta de acceso a la yo información. creo que hay una falta totalmente de acceso a la información, que fue un gobierno que... Porque yo digo, si vamos a analizar lo que pasó Que en estos publicó 4 las años, cifras del INDEC, no es analizar a un Vidal gobierno. contra Scioli. Me parece que lo que hay que analizar es a Vidal y a Macri contra sus compromisos previos a ganar las elecciones y la falta de esos cumplimientos. Porque la verdad que yo digo, hay una fama de que, por cuando yo hablo de corporaciones mediáticas, mayormente lo digo, por ejemplo, defendiendo a medios como este que abren la puerta para todo y no como algunos que operan con chiquitajes. Pero me parece que esa provincia transparente que no pasó, esas promesas que se incumplieron, son las que tenemos que discutir y los compromisos que asumió Axel durante la campaña son los que tendrán que exigirle a Axel. Me parece que es Todavía no lo totalmente conocemos. injusto ya estar armando como un paralelismo entre Scioli y Axel, cuando la verdad que Scioli es un gobernador que cosas bien o cosas mal, porque la verdad que si le dedicaríamos más tiempo hay un montón de reconocimiento a hacerle a la gestión de Scioli, que también lo reconoció un montón de gente. Yo creo y dividir, que- perdón, digo nada más, y dividir la política nacional, provincial y municipal, como cuando dice Gastón, Scioli o Cristina Scioli fueron culpables y pagando los costos ambos de las decisiones en conjunto, Miremos no para- reconocen, está bueno por ejemplo, aclararlo que el eso, Hospital del miremos para Cruce... adelante. El Frente A ver, el Hospital del Renovador Cruce... ya condicionó en los términos en los cuales dice Gastón. Jorge Donofrio, sentado en alguno de esos 3 sillones, dijo claramente, reconoció de alguna forma que Axel Kicillof era otro porteño que elegíamos los bonaerenses para que nos gobernara y que tenía la chance de demostrar que lo iba a hacer de manera distinta a como lo habían hecho ¿Cómo los dos sería porteños eso? anteriores. ¿Qué tiene que hacer Kicillof? Y ahora quiero hablar del futuro también de Cambiemos. ¿Cuál es el Juntos futuro? por el Cambio. Juntos por el Cambio. De Juntos por el Cambio. Pero ¿qué tiene que hacer Kicillof para ser distinto? Bueno, creo que ahí está el punto. O sea, porque bárbaro, ahora denme la data, digamos. ¿Qué tendría que hacer Axel Bueno, para de por sí para ya fue ser- distinto. En la era de la Big Data, el tipo agarró un auto y salió
solito. Bueno, pero ahora no le alcanza, no puede ir con el auto No, de la casa pero de digo, gobierno con el hay Clio. algo distinto, ¿no? Hay 3 o 4. Lo dejan lo de Daniel ahí en el 5 en el estacionamiento que cierra a las 6 de la tarde y me quedo adentro del auto. Creo que hay cuestiones que son urgentes, pero muy simbólicas. La relación con los gremios tiene que ser distinta. Está claro que no puede, en el primer año de gestión, tensar la cuerda como lo hizo María Eugenia Vidal desde el comienzo de la gestión. ¿Pero eso depende de él o depende de los gremios? Totalmente de acuerdo. Y me parece que depende del conjunto, pero hay también marcas. César decía hace un rato, un gobernador que no tiene compromiso con nadie, apelando a esta idea del Clio recorrido. María Eugenia Vidal tampoco tenía compromiso. Y sin embargo, en la relación con los gremios, eligió tensarla casi desde el primer momento. Baradel, ¿no? Fue con el que más con Baradel, con ATE, digo, es cierto, con sectores que se anticipaban como combativos. Una buena señal que tampoco la estaban esperando, tampoco era que los gremios la estaban esperando con ganas. Está claro. Yo comparto una buena parte de lo que decís, Maxi. Ahora, la realidad es que ninguno de los gremios que mencionaste nos le hicieron fácil, no en llegar. Baradel le firmó la primera paritaria en 15 días. Pero antes, en plena campaña, era si ganan, viene el holocausto. O sea, digo, ahí donde te paras. Y María Eugenia tiene un enorme desafío. Vos decís que no tenía un enorme desafío, que era demostrar que una mujer podía ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires, estar al frente de la provincia más importante del país y llevar adelante un ejecutivo con un montón de intendentes con un largo recorrido. Te faltó un punto que es que no sea peronista. Porque eso también. Además. No, pero es muy pesado, ¿eh? Sí, no, además. No es un dato menor. Yo la verdad que yo al Cuco peronista no. No, porque la provincia de Buenos Aires históricamente. Yo creo que el peronismo tiene un montón de facetas, está entremezclado en todos los sectores. Yo vengo del peronismo y estoy en Juntos por el Cambio. Sí. Digo, la verdad es que. ¿Cómo lo aplaudieron hoy a Monzó? ¿Cómo se emocionó? Lo que me parece que hay que medir. La gente no mide si el peronista bueno, el peronista malo. Digo, lo que tiene que ver con el accionar de la vida. Digo, vos tenés gente que va a tener Alberto Fernández en la gestión, que hizo mucho lío durante el kirchnerismo y mucha gente nueva que no sabes qué es. Lo de Axel no puedo decir nada, tengo algunos nombres que están dando vuelta y la verdad que algunos me generan un montón de alegría y otros digo, este muchacho o esta muchacha, ¿qué va a hacer por estos lares? Ahora, la realidad es que ¿En qué sentido lo decís? ¿En qué sentido? O sea, ¿qué va a hacer por estos lares? O sea, no te voy a pedir que me digas los nombres, pero cuando vos imponés situaciones que solamente tienen una medida de pago interno y no de gestión hacia afuera. Y un pago interno, un sector de los que acompañaron. Darle un premio a alguien que te acompaña. Yo no lo entiendo. Claramente, el peronismo tiene una característica que está conformado hoy por un montón de sectores. ¿Sí? Claramente al derete de la corriente clasista y combativa no le van a ir a pedir el nombre de un ministro. Ahora, lo que no pueden hacer al negarlo al derete que contribuyó al triunfo de Alberto. Te ayudó a ganar, o sea, te ayudaron a ganar, entonces vos le tenés que dar un cargo. No sé si le tenés que dar un cargo, lo que digo es, hay sectores que ya empiezan a decir, nosotros construimos un vínculo con la gente, te dimos alguna garantía, queremos lo nuestro. Digo, si no se entiende todavía cómo Tolosa Paz aparece viceministra de Desarrollo Social en la segunda de Daniel Arroyo. Posible, digo. A ver, vos tenés un vínculo con Desarrollo Social. O sea, trabajé muchos años ahí. Yo tengo esa información que estaba dando vuelta de que Daniel Arroyo por ahí es uno de los nombres supuestamente más confirmados, pero también es una realidad, digo, que en los día a día durante hace 15 o 20 días también se puso en duda y la verdad que hasta que no llegue el día no se va a saber. Y la verdad que saberlo con tiempo de anticipación, como conocimos algunos de Cambiemos, para que hicieron lo que hicieron, yo prefiero quedarme con lo que dice Maxi, no tener una ansiedad de saber los nombres y ver cómo van a gobernar, que preocuparme por si es uno u otro y previamente ya cargarle un mote de que no puede saber gobernar o cumplir en un rol porque viene de uno tal lugar, cuando la realidad es que el gobierno de Cambiemos, tanto a nivel nacional, provincial y sobre todo a nivel local, de lo que es pagar favores, dejó más que un ejemplo en claro. Y de crear estructura, como decía. Claro, de pagar favores, decir, bueno, vos me acompañaste, entonces te doy. Recién. Claro, yo lo que creo es que no hay que jugar de antemano a la persona que puede ocupar un rol. No, pero César, vos marcaste algo de entrada, que era que el tipo sale con el Clio y no le debe prácticamente nada a nadie. Entonces, tiene aire. Eso es lo que digo. Sacó 52 puntos, tiene espalda para tomarse el tiempo. Digo, porque por ahí lo tomaron como una chicana y la verdad es cero. Me parece que hay una persona que estuvo muy vinculada a este proyecto de campaña que es el Guto Moreno y es una persona de la Juventud Peronista que, que no va a estar en ningún cargo en la trinchera, o sea, no va a estar en ningún cargo de trinchera. Que de hecho lo que eran los
precandidatos, porque en realidad fueron todos precandidatos en el punto primero, perdieron todo. Todos. Todos los precandidatos en 3 Arroyos, claro, perdieron en todo. Por eso, digo, no hay deuda por parte del gobernador. No, igual me parece que Kicillof sí tiene un desafío de hacer distinto a los gobernadores anteriores, que tiene que resolver varios problemas en la provincia de Buenos Aires. Obviamente el tema de infraestructura, que es verdad que el gobierno Vidal hizo algo, pero se endeudó mucho. El tema en la infraestructura, tanto en la infraestructura vial, los hospitales, las escuelas, la relación con los gremios, sobre todo el tema docente. El tema docente en la provincia de Buenos Aires es un tema a debatir todos los años y los alumnos pierden mucho. Pero Gastón, ¿no crees que ahí ya tiene una ventaja por sobre el gobierno anterior? Por suerte Baradel ya dijo que no va a hacer paro. Claro. No sabe si le van a dar el aumento que quiere, pero ya dijo que no va a hacer paro. Sí, pero Scioli con Baradel oficialista y el gremio oficialista tuvo un montón de paros, no solo de ese gremio, sino de otros gremios docentes como UDOVA o como... Igual era otro contexto, ¿no? No, pero yo lo que digo es que Vidal, si algo hizo bien Vidal, fue cuando acordó las paritarias con los gremios docentes, con, obviamente, que el aumento esté atado a la variable de la inflación. Sí. Lo veo interesados en hablar de esto. Creo que es un desafío para el gobierno nacional y provincial que los aumentos, que las paritarias estén, porque es algo razonable, que estén atados a la variación de la inflación. Se vienen y me gustaría también, porque hay muchas cosas, lo vamos a hablar en el bloque que viene, pero me dicen que Kicillof va a tener un shock de peronismo, un shock de 100 días de peronismo. Pero 100 días de peronismo en todo, digo, se va a levantar y va a cantar la marcha, se va a parar así al costado de la cama y va a cantar la marcha, viste, todo. O sea, no sé digamos, qué otra cosa. Postre, queso y dulce. Queso y dulce, vigilante, viste, queso y dulce de batata. Yo creo que ya en su discurso de triunfo fue al hueso, ¿no? Sí, pero fue como medio que bajó, viste, estaban todos contentos de festejar todo y medio como que tiró para abajo. Sí, pero a ver, en la noche de los festejos, yo creo que lo dijimos acá en algún momento, cayó muy mal que en el momento de festejar arrancó con el bajón. Sí. Ahora, después... Me parece que está haciendo lo correcto, anunciando esto que decimos acá. Está bien, la provincia está mal, no podemos... es la gestión. No hay nada que festejar, o sea, es un momento más que de festejo, de descanso, un montón de trabajo, de militancia y que se merece un buen rato, pero hay gente que la está pasando mal y festejaremos cuando los derechos sean restituidos y no por ganar una elección. Dos cositas para tocar antes de cerrar este bloque. Una es el futuro de Juntos por el Cambio, que es un poco lo que por ahí probablemente estábamos planteando. ¿Vos qué decís, el futuro de Juntos por el Cambio, y le quería preguntar a César, digo, no perder esta chance, digo, Jorge Macri va a estar del otro lado, digo, el actual oficialismo pasa a ser oposición, aunque en una paridad en la legislatura casi idéntica a la que tuvieron. Imaginá que la relación de los diputados con Axel Kicillof va a ser similar a la que tuvieron con María Eugenia Vidal. Mirá, la verdad es que se construye la convivencia. Nosotros en la gestión, cuando teníamos temas, digamos, de que el Ejecutivo le pedía al Legislativo, hablábamos con todos los bloques, llegábamos al acuerdo con algunos y con otros no. Hoy, digamos, me parece que hay un enorme desafío del Ejecutivo provincial de lograr que los 43 diputados de Juntos por el Cambio acompañen las situaciones que requieran de los 43 diputados. En los papeles, César, van a tener 44 a partir del 10 de diciembre, y ahí viene la siguiente pregunta. Algunos son del PRO, otros son radicales y otro es Lipovetsky. ¿Qué va a pasar entre esos tres grupos? Hoy hay un bloque de Juntos por el Cambio. Entiendo que el diputado Sleiman presentó un proyecto para la figura del interbloque. También entiendo que no va a prosperar ese proyecto de modificación. ¿Pero cuándo lo van a tratar el proyecto si no laburaron? El 28 de noviembre de sesión. ¿El 28 de noviembre? ¿Cuál es? ¿La décima segunda? No. ¿De este año? Sí. De este año debe ser la tercera, cuarta. Tranqui. No, digo porque es algo que hay que hacer yo creo que lo que hay que hacer un planteo serio. Igual sobre ese planteo yo tengo 700 respuestas, pero te voy a decir una sola cosa, que tiene que ver con algo que es una práctica del día a día. Si los argentinos, en este caso los bonaerenses, pensamos que el diputado solamente se sienta en la banca y trabaja cuando escribe leyes, está errado. Y además la Cámara debería tener una lógica de funcionamiento que no sea solamente escribir leyes. Porque la verdad es que atendiendo un problema... No, pero aprobarla. Si no aprueban una ley, no le cambian la vida a nadie. Es como entrenar los partidos de fútbol y después el domingo no va a jugar al partido de la cancha. Además de aprobar. Yo te digo, mira, hoy justamente se lo planteé a varios diputados de todos. Bueno, iba a decir Frente para Victoria, de todos. La verdad es que una de las cosas que nos debemos, le intentamos hacer en algún momento pero no prosperó, es revisar el uso de leyes que tenés en la provincia de Buenos Aires. Digo,
no es que el vecino tiene que saber que hay 98.613 leyes en la provincia de Buenos Aires. Lo que debería saber es cuáles son las que le sirven y cuáles son las que no le sirven para nada. Y la Cámara, en las que no le sirve para nada, debería construir un digesto aparte, digo, porque no se usan, y ver cómo hacer para trabajar sobre leyes que funcionen y le sirvan a la gente. Completamente de acuerdo. Entonces, bueno, está bien, está completamente de acuerdo, pero la corporación, digamos, no es un tema prioritario. Y te voy a decir, digo, nosotros éramos 44, recién decía Maxi, nosotros seguimos repitiendo el número. Digo, vos necesitas mayorías para hacer estas cosas. Necesitas mayoría, digo, no solamente muchos diputados, necesitas lograr consensos, acuerdos. Ojalá, digo, el Ejecutivo, el nuevo Ejecutivo, se ponga como elemento 1, 2, 3 diputados que se pongan con esto para lograr un consenso de la mayoría y se puede hacer. Digo, a nivel nacional se puede hacer, a nivel provincial se puede hacer, y te puedo asegurar que le vas a cambiar mucho la vida a los bonaerenses, particularmente de no gastar plata en cosas que son inadecuadas y que no funcionan y están como entes. Juntos por el Cambio debería tener un gobernador un poco más peronista, quizás. Estoy pensando en Jorge Macri, que en mucho tiempo se habló de que podía ser candidato a gobernador. No, pero no estábamos pensando hoy en ver cómo, digamos... Pero él ya no puede reelegir, digo, imagino que de acá a 4 años... Pero en 2 años puede ser diputado nacional. Y en 4 puede ser senador nacional. También puede ser gobernador. Pero digo, no necesariamente, digo, la verdad que ahí sí es faltarle el respeto a la gente. Si vos estás pensando en que 4 años, digo, me parece que vos podés hacer una construcción. Hoy lo que tenemos que hacer es construir un bloque, seguir sosteniendo los 44 diputados, presentarnos y acompañar cada una de las cosas que le sirvan a los bonaerenses, no acompañar las cosas que no creemos que les sirvan, pero fundamentalmente no dejar la calle. Y defender las cosas que hicimos, porque acá se hicieron muchas cosas en 4 años. ¿Por qué no ganó un espacio opositor en La Plata, habiendo tanta victoria de los opositores en distintos lugares de la provincia? Bueno, nobleza obliga, hay que reconocer que en las PASO el intendente Garro quedó muy lejos de la sumatoria, más de 10 puntos de la sumatoria de todos los candidatos del Frente de Todos, y que de las PASO a la general hizo una campaña muy local, muy despegado de lo nacional y provincial, hasta con colores distintos, interpelando al vecino, llamándolo a votar y a discutir por las políticas municipales, y le dio resultado, más allá de que Macri creció de las PASO a la general en La Plata, como creció en el país, y que Vidal también, y que Vidal ganó por medio punto en La Plata. Se puede discutir si ayudó este gran crecimiento de votos al intendente para que suba Macri y Vidal, pero es razonable que hubo más de 8 puntos de corte, porque la diferencia entre el candidato del Frente de Todos, la candidata del Frente de Todos y el intendente Garro fue de 8 puntos. Hay que reconocer que el ciudadano platense, o la mayoría o gran parte de la ciudadanía platense, apoyó al intendente, votó por su reelección. ¿Qué significa ese reconocimiento, Gastón? O sea, ¿cómo lo ves de acá los próximos 4 años eso? No, ojalá el intendente no crea que es un cheque en blanco, ¿no? Me parece que la ciudad tiene muchísimos problemas, así como tiene la provincia. El intendente tiene mayoría en el Consejo Deliberante, tiene quórum propio garantizado con 13 concejales y mayoría. Ojalá no haga como la mayoría de los intendentes han hecho en el Consejo Deliberante de La Plata cuando tuvieron mayoría, ¿no? Que el Consejo Deliberante pasó a ser un lugar donde muchos hablan de escribanía, ¿no? A veces ni eso, ¿no? Porque no conocen la escribanía. No conocen la escribanía, pero muy bien le hizo al Consejo Deliberante, más allá de las discusiones y de los matices que pueden tener, cuando tanto Garro como Bruera tuvieron minoría en el Consejo Deliberante, porque forzaban a los acuerdos debate, ¿no? Y al debate, por lo menos. Y si sesionan, igual sesionan también toda la semana, porque bueno, cada 15, Gastón. Sí, hay una gran diferencia, ¿no? Bueno, 15, por lo menos cada 15 días, aprendan de lo de cada 15. No, sí, igual hay me parece, yo en ese sentido lo comparto. Y nadie le tiene por qué decir a la gente qué tiene que exigir, pero si por ahí nosotros que hemos estado en esos ambientes como vecinos, como ciudadanos, entendemos que la realidad es que si un diputado, un senador, un concejal está todo el día encerrado y el resto también, y solamente se hablan entre ellos y no hablan con la gente, la perspectiva que van a tener, la que hablan entre ellos, y es una corporación que no sirve. Y lo que quiero verdaderamente plantear es que la gente está en la calle y hay municipios como La Plata que sesionan una vez por semana, que paréntesis a todo esto, digo, yo las obras no las veo, no veo las obras de Vidal, no veo las obras de Garro y veamos un ejemplo de la ciudad de La Plata. Pero digo, como esa... No se inunda más La Plata, digo, una obra es
Esa, no se ve porque está por abajo. No empieza a gritar. Pero que se hizo. No, yo no grito, pero hay una obra que me parece que no se puede negar, que es el tema de cloaca. Y ahora podemos profundizar en eso. Digo, pero hay seguridad para creo que la mayoría, que un municipio como Ensenada progresó más que el de La Plata, un municipio como el de Berazategui progresó más, un municipio como Vicente López, un municipio hasta como Almirante Brown, como Avellaneda, y La Plata no avanza. Y no avanza por falta de gestión, y claramente no significa que sesionar una vez por semana o cada 15 días, como hacen todos esos municipios, haga mejor o peor. Lo que hace mejor es que, como pasa con los concejales de Ensenada, los concejales están al lado de la gente y no escondidos queriendo ser obsecuentes de un funcionario y viendo cómo le acomodan las cosas al estilo Escribanía, o escondido entre la corporación política y no de cara a la gente. Me parece que el riesgo más grande... ¿Corre para todos eso? No, y el riesgo más grande lo corre Axel, que el compromiso que él asumió no es con un Clio, es con toda la gente que se acercó porque él iba con un Clio y no iba como María Eugenia Vidal con 100 metros de valla alrededor para que la gente no se le acerque. Eso de estar cerca de la gente, que es lo que nos enseñó Néstor Kirchner, es lo que te permite... Me quedaría, pero ya lo tengo ahí a Castelo, que hace rato que no lo veía. ¿Cómo le va a Castelo? ¿Bien? Y Valerdi, también vamos a hablar un poquito de economía con el look siempre. Se fue, no venía más, ¿viste? El tipo se fue a C5N, se fue a... Pero acá te ven en las redes, te ve todo el mundo. Nos prefiere a nosotros. Voy y vengo, es cortito el cambio, dale. Bien, aquí estamos para avanzar en este segundo bloque. Quiero empezar a charlar esto del modelo económico de Alberto Fernández, que estuvo hablando con el Fondo Monetario Internacional. Yo pregunté y nadie me supo decir quién llamó. ¿No? Porque me parecía un dato clave y empecé a preguntar y vos sabés que todo, viste, lo que la unan al lado de Alberto me decían, no, bueno, lo que pasa... Pero a ver, chicos, ¿quién llamó? O sea, ¿hay alguien que tiene que haber llamado o no, Maxi? No se llama solo está claro el teléfono. Sí. Pero me parece que la clave está en que de ambos lados de la comunicación hayan difundido, hayan admitido que hablaron. Eso habla a las claras, es un primer mensaje. No sé si el acuerdo es pleno, pero por lo menos hay diálogo. Es decir, despeja un montón de incógnitas. Primero, Alberto tiene voluntad de pagarle al Fondo Monetario. Segundo, ya toma contacto, le va a pagar, ¿qué me dicen? ¿Se puede pagar esto? A mí me da la sensación de que para que las cosas en la economía que piensa Alberto, me ayudan, porque ahora vamos con Valerdi, que ya está ahí economista, vamos a hablar con Castelo, que ya está también aquí, me da la sensación de que para que funcione el plan económico de Alberto se tienen que dar como una serie de hechos. ¿Te acordás que cuando hablamos hace un par de semanas del cuadernito de Axel, yo te decía que era una suerte de homenaje de la libretita al de Néstor? Sí. Bueno, me parece que este primer contacto con el Fondo Monetario y toda la mención de Alberto, más que un homenaje, es un aviso de reeditar aquel posicionamiento de Néstor Kirchner de los muertos no pagan sus deudas. Y entonces empecemos a charlar ahora, porque si me va a poner la bota sobre la nuca el 11 de diciembre, digo, Argentina no te va a poder pagar nunca. No, creo que ese es el aviso, el mensaje. El problema es que es la región, chicos, en eso. Porque en la región es un síntoma de que hay muchos muertos que no están pagando sus deudas o que no las van a poder pagar. Digo. Es que yo creo que vos pagarla de una forma u otra, de alguna forma u otra la vas a tener que pagar. O sea, monetariamente o con algo, pero la vas a tener que pagar. Y mientras tanto, Julián, y vos lo sabés porque también tenés mucho contacto con gente que tiene pymes y general, digo, mientras tanto hay un país que está viviendo, hay un día a día, hay gente que tiene que llegar a fin de mes, o sea, hay que hacer un equilibrio muy grande con todo esto. Bueno, obviamente que un economista lo puede explicar mucho mejor, pero acá el problema que tenemos es la confianza. Yo les comentaba fuera de cámara que las 2 semanas previas, yo estoy en el rubro de la construcción, las 2 semanas previas a la elección era una panadería. ¿Lleno de gente? Sí, era impresionante. Y en este contexto, mirá, Juan, ¿cómo estás? El miedo, ¿no? Gracias por venir. Que en este contexto, digo, en un lugar rubro construcción, claro, ahora me está cayendo la ficha, claro, la gente iba a hacerse algo en la casa para no perder plata. ¿Es un poco eso? Sí, yo creo que, no sé quién llamó, pero el que está desesperado por cerrar el acuerdo es el FMI, porque el 60% de lo que tiene prestado lo tiene prestado un país, y en realidad no le prestó un país, sino que hizo un aporte de campaña.
Ajá. Como hizo un aporte de campaña, hay que tratarlo como aporte de campaña. Después veremos cómo se lo pagamos cuando arreglemos la pobreza, la indigencia, reactivemos. Yo creo que lo que trascendió de la conversación fue eso. Las prioridades que les pasó a Alberto Fernández es, primero va a haber pobreza, indigencia y reactivación y después vemos cómo te pago. O sea, yo en las charlas que tengo con los economistas que conozco, que van de izquierda a derecha, todos decimos la deuda, ponerla en un costado. Veamos cómo carajo hacés para financiar el sacar a la gente de la pobreza. Lo quiero escuchar también al diputado Castelo del Frente Despertar. ¿Cómo le va? Gracias, bienvenido. Tanto tiempo. Es verdad, es verdad. Se fue de acá como diputado y terminó siendo candidato a gobernador. Y tirando... Ya podemos decir que este programa trae pasado tantas cosas. Pasaron cosas. Parafraseando a Macri, han pasado cosas. Pasaron cosas. Sí, totalmente. Bueno, aquí estamos nuevamente. Totalmente. Gracias por la invitación. Y ahora contento con... no, pero bueno, digamos, hay que analizar la economía, la economía que tenemos... Yo creo que no hay mucho margen para otro default como el 2001, que el Congreso de Diputados y Senadores aplaudió fervientemente y nos trajo durante muchos años la caída del mundo, digamos, y la imposibilidad de tomar crédito durante 14, 15 años. Me parece que no hay mucho margen para eso, pero sí es cierto lo que dice Juan y lo que está diciendo el resto de los economistas, que hay que sentarse a negociar plazos, a negociar algún otro tipo de cosas sin caer en default y mostrar buena voluntad de que cuando se pueda se va a pagar, ¿no? Obviamente. Ahora, lo que yo me pregunto es si eso lo va a hacer Alberto Fernández, si él se va a tener que ocupar de otra cosa. No, si hay un representante que es Nielsen, claramente. Que está... ¿Nielsen va a ser? Y sí, lógicamente. Él es el nexo con el FMI. Ajá. Claramente. Lo que pasa que es una... Y se le cree a Nielsen, no sé quién es, no sé ni quién es, pero Nielsen es el negociador. Es el negociador. Que sabe cómo charlar en el idioma de los burócratas y demás. Bueno, pero la bajada de línea también, política no tengo duda que va a venir de los Fernández, ¿no? ¿Cómo es eso? De Les Fernández. Claro, me tiró a Cristina en el medio. Claro. Cristina sí, obviamente. Cristina no van a negociar la deuda solo Alberto Fernández. O sea, va a estar Cristina, va a estar Alberto, va a estar probablemente... Pero Cristina va a formar parte de la gestión, digamos, de gobierno, se va a meter en las decisiones, Yo no tengo duda que el próximo gobierno va a tener mucho hincapié en el Congreso y en el sindicalismo. De hecho, hay un dato que está circulando que una persona que es nexo con los fondos, que es Redrado, Cristina dijo, a este sacalo. A este no. Lo vetó a Redrado. Y pero si Redrado estuvo con... No, pero era medio raro, claro. Sí, pero hay un vuelto no cobrado. No sé si fue así, pero no creo que Alberto le haya dicho sí. No, ¿sí? Lo dudo. Eso fue autobombo de él que le gusta hacer autobombo. Hasta se consiguió una novia alguna vez para hacer autobombo. No, por favor, a ver si... No, digo que es una incógnita si finalmente va a gobernar él o ella o los gobernadores van a tener su grado de presión y de influencia. Lo que sí te puedo decir es que si no empieza con el pie derecho económicamente, si no crea, digamos, confianza, credibilidad, me parece que le va a costar mucho, porque Argentina sigue teniendo déficit fiscal, sigue teniendo problemas de deuda enormes, tiene una pobreza que dicen que va a cerrar ahora en el 38%, tiene problemas estructurales, y la única forma de empezar a resolver eso es con inversiones, y con inversiones que generan empleo y demás. Si no está eso, si no vienen las inversiones, estamos listos. Castelo, vos fuiste muy crítico del kirchnerismo acá cuando venías, te peleabas y discutías muchísimo, y ahora ganó un espacio que parecería ser que es un espacio kirchnerista, pero yo diría neo-kirchnerista, ¿no? Porque hay como una especie de corrida hacia el centro con Alberto Fernández del kirchnerismo. Veremos quién es el ministro de Economía, porque todavía no está dicho eso. Si es Culfas es una cosa, si es Nielsen es otra, claramente. Y todavía no ha dicho nada que piensa hacer con la economía. Ha dicho 2 o 3 cosas, hay medias incoherentes que no se pueden llevar a la práctica. Pero hay que ver el día 11 de diciembre cómo empieza a gobernar, con quién empieza a gobernar y cuáles son las primeras medidas que toma. A partir de ahí veremos... ¿Por qué decís de cosas incoherentes? No, porque habló de no pagar las LEVAX, por ejemplo, y dar esa plata a los remedios. Cosas que no tienen... Lo de Alberto. De los Alberto, claro, ha dicho algunas disquisiciones. ¿Vos lo ves así, haciendo equilibrio, digamos? A mí me parece que Alberto lo que está tratando de hacer es... Sabe que la economía va a tener que hacer un ajuste en algún momento, entonces empieza a tirar guiños a la izquierda que lo votó, que es su base electoral. Con lo de Bolivia, con lo de Venezuela y con varias cosas más le tira guiños a la izquierda, pero después va a tener que gobernar con una especie de ortodoxia económica y haciendo ciertos ajustes que el gobierno de Macri no ha hecho. Y va a tener que hacer reformas estructurales que el gobierno de Macri no ha hecho y para eso va a tener que compensar. Bueno, gobierna por derecha, guiños por izquierda. El peronismo ha hecho eso toda la vida, ¿no? Algo que sí ha hecho Macri ha sido lo del aumento de las tarifas, algo que le va a dar la posibilidad a Alberto Fernández de recostarse un tiempo en ese cuadro tarifario que durante 12 años no actualizaron y que le va a dar cierto alivio. Digo, van a quedar una vez más como los que congelan las tarifas, no te aumenta la luz, porque hubo un gobierno anterior que lo hizo en un 400%. Claro. Así es. El alivio aumentó. Por eso el nivel de pobreza en 10 puntos en apenas 4 años, medido por cualquiera de las mediciones estadísticas que le gustaban a Macri. Digo, yo la verdad que escuchar
a Castelo, que fue integrante del espacio político gobernante, anticipar un ajuste y decir que el ajuste no lo hizo este gobierno, digo, me preocupa realmente, me preocupa. Digo, yo lo que estoy esperando es un shock de consumo, una inyección de dinero, que la gente que no come empiece a comer. No, hay dos cosas, me parece importante en el tema económico. La gente coma, no, sí, no. Creo que hay plata para eso. Quiero volver al alivio de las tarifas. Pero que la gente coma no es populismo, es una necesidad. Bueno, yo digo, estas cosas que está diciendo Fernández de poner plata en el bolsillo de la gente, eso, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Dándole la maquinita a hacer dinero? No, yo no sé, que lo explique el economista. Hay lo que tiene que pasar. Digo, no sé cómo se hace. Primero, las medidas no las anuncian, porque si no las empezarían a limar desde ahora. Y en la Argentina, además, el factor sorpresa es fundamental porque la gente siempre encuentra el agujero o el gobierno anterior para boicotearte. Así que lo tenés que anunciar el día que lo estás implementando y, si es posible, con un feriado. Entre el bloque anterior y este me están generando una expectativa de que no están anunciando nada para que no se lo boicotee. Escuché el bloque anterior. Claro, claro, ¿qué querés? Que te anuncie el gabinete para que lo empieces a dos cosas de Clarín, de La Nación. Como dice Cristina cuando anunció a su candidato a vicepresidente que les usó a la mañana. Hay dos cosas, me parece, para resaltar de este proceso que se viene económico. Digo, y que de paso le quería preguntar a Juan. Una es que vamos a tener un Ministerio de Economía en serio. No, esta payasada de... Ojo que este te generó como... Ahora el Banco Central tiene más reservas. No, pero vamos a tener un ministro fuerte. Eso es mentira, lo del Banco Central. ¿Cómo mentira? Las reservas se cuentan netas de lo que debes, de lo que tenés que pagar. Si en 4 años tenés que pagar 140.000 palos verdes y te dejaron 20.000, 30.000, 10.000 verdaderos, que son los verdaderos. Pero para, dicen 48 lo que te dejaron ahora. Es un agujero, nos dejaron un central con reservas. Está bien, Juan, pero digo, en el contexto en cómo veníamos, el reserva Imagínate central... una empresa. Viene un tipo y te dice, en los próximos 4 años, ¿cuánto tenés de vencimiento? 20.000, 30.000. Y te dejo 10.000 en el Banco Central. Y viene otro y te dice, che, yo te dejé 30.000 en el Banco Central. 10.000 efectiva y 20.000, que es una contabilidad creativa. ¿Y cuánto tengo que pagar? 140. Y fíjate quién te cagó. Juan, pero las netas cuando se fue el kirchnerismo era 0. ¿no? Sí, pero tenías acceso al crédito. Las dibujadas. No, está bien, no, pero había acceso al crédito. La deuda. Una cosa, había acceso al crédito porque ahora ya no. Durante 10 años caído del mundo. Ahora no, porque se endeudó el gobierno, claro, está claramente. Pero se pasó. Se pasó endeudamiento. No, pero digo, la pregunta es que se me hizo parece que la deuda, pero ¿para qué se está pasó bueno, endeudamiento? está bueno. Hay que decirlo también. Para financiar el déficit fiscal, eso hay que decirlo. Bueno, pero es una mala política de gobierno, porque si no queda como que... De uno. Hay una mala política económica de este gobierno. Sí, es clara porque por eso los pierde, resultados ¿no? están a la vista, ¿no? Mirá, Este gobierno pierde por la política económica. Ahora Se ve que lo quiero Peña escuchar ya a Castelo dijo, ahora criticar. estamos listos para crecer. ¿Por qué? Porque se va. Ahora estamos listos para Pero crecer. está bien. No, más yo allá le quería de hacer la una pregunta a crítica. Juan de este tema de la economía. ¿Hay una viveza por el lado del futuro presidente de hablar de hambre y no de pobreza e indigencia? Porque el hambre, ¿cómo se mide? No, lo que pasa es que si medís y decís pobreza 0, como hizo Macri, te comiste un 4, que la deja un 40. Exacto. Y dijo 0, pero quiso decir 40. Le pasa, el presidente Macri le ha pasado con los números. El tema acá es el hambre, porque la pobreza tiene que ver con un montón de cosas que vos no podés paliar de un día para el otro. No, seguro, pero el hambre no se en mide. la Argentina es algo obsceno. O sea, no podés tener hambre en un país que genera proteínas para 400 millones. No generamos alimento. En eso coincido. Ojo que eso es una confusión. En eso también. coincido y la pobreza y el hambre van de la mano. Pero digo, vos la pobreza, hoy con un INDEC, que también es para reconocer que hay un INDEC que está midiendo, hoy la pobreza... Tengo una perrita para lo del ¿Cómo INDEC. Bueno, hoy la pobreza la sabemos, ¿no? Pero el hambre, ¿cómo lo medimos? A ver. Yo le quería preguntar a Juan cómo mide Espera que le contesto lo del INDEC. ¿Cómo mide el Ese INDEC INDEC, de ¿sabés hoy? por qué mide bien? Porque Todesca, que está ahora en el INDEC, estuvo en el 89 con la hiperinflación. Pensaron que lo tenía que usar ahora para la hiper, pero zafamos por un pelito. Fue solo 60%. Está Es el mismo chicanero, no lo Todesca, del dejan chicanear 89. tanto en Pero Intratable. mide bien chicanea acá. porque uno Sí. escucha los índices de inflación y le parece que cuando va al supermercado es mucho mayor a lo que se dice. Quizás es una sensación, pero no sé. Que hay más inflación que... Que ¿Vos hay decís más que el inflación. INDEC está mintiendo? Digo que no pareciera Con la cuando inseguridad, uno una va. sensación. Cuando Eso uno sería va una gran al sorpresa. Cuando uno va al supermercado no pareciera que sea el 3, algo. No, tenemos un por INDEC el mes. creíble, lo dice hasta la oposición. Ah, bueno. Lo dice todo el mundo. Tenemos un INDEC, a diferencia de lo que era el kirchnerismo, que te dibujaba todo y que después no tenía cifra para calcular y para comparar nada. Tenemos un INDEC que... Hay que ver, yo estoy de acuerdo con ustedes, porque vos me preguntaste por qué venís de acá y vas para allá. Mira, la economía, el gobierno le ha errado fuerte. ¿Y vos te fuiste por eso? Y mira, yo siempre critiqué al gradualismo, vos te habrás acordado de eso, de que yo decía que había que ir más fuerte, más rápido, y no había que hacer demasiadas concesiones como se hicieron con ciertos grupos y demás, ¿no? Me parece que había que ir contra las corporaciones, contra los piqueteros, contra la CGT y demás, y había que haber hecho reformas estructurales que el gobierno no quiso hacer por miedo, porque no quiso, no supo, no se animó a hacerlo. Y me parece que los costos los está pagando el gobierno. Ahora,
Dicho eso, económicamente fue un fracaso. Ahora el INDEC está bien, las relaciones con el mundo están bien, la transparencia está bien, digamos, la obra pública más barata está bien. Hay muchas cosas institucionales que este gobierno ha hecho bien y que me parece que de acá a 2 o 3 o 5 años se va a revalorizar eso. Lo económico es importante, pero después hay un montón de reformas que se hicieron bien y que me parece a mí que este gobierno nuevo debería retomar esa agenda o por lo menos no ir para el otro lado, ¿no? Me parece que debería respetar a la justicia, a los medios de comunicación, que nunca tuvieron tanta libertad como ahora. Me parece que hubo cosas ahí que están en el haber de los argentinos y que Fernández no debería echar para atrás. No, bueno, digo, la cuestión de los medios de comunicación, yo sinceramente te la pongo en duda. Estamos en una versión web porque el canal donde salía este programa dejó de existir. Y dejó de existir en un contexto en el cual el Estado no hizo nada para proteger a pequeños medios de comunicación. Y no estoy hablando de pauta, estoy hablando de un ordenamiento jurídico que se opusiera a la concentración mediática que representa el Grupo Clarín, que representa La Nación, que representan Perfil Infobae y Pará de Contar. Digo, esta idea de las libertades, de la multiplicidad de voces, y por lo menos es relativa, y estás en un programa, que es un programa web, porque es un ejemplo de eso, de que no hubo tanta libertad ni tanta garantía, ¿no? De que todas las voces tenían un lugar. Pero no estás hablando de pauta oficial. No, por eso, sin hablar de la pauta. Y el contexto recesivo también explica un poco esto. No hay pauta para todos, no hay plata para todos también, pero digamos, la mayoría de los medios generales o los medios, digamos, de canales abiertos han sido contras del gobierno, digamos. Bonafini sigue teniendo un programa los sábados a la mañana donde le pega y putea al presidente todos los días. ¿Pero no sirve eso? No digo, no es contra hegemonía. No hubo ninguna restricción de ninguna libertad durante 4 años y eso me parece que hay que Hoy me puse a hacer un repaso de los 4 años de Macri, ¿no? De los 4 años del gobierno, y cuando empecé a ver, digo, la relación de Macri con los empresarios, ¿viste? Yo dije, digamos, por un poco de preconcepto, dije, ahí voy a encontrar el vínculo. En el vínculo, él viene del empresariado, en el vínculo con el empresariado voy a encontrar probablemente algo de pertenencia de Macri. Y sin embargo encontré mucha reticencia en la historia de estos 4 años, y la verdad que muy pocos buenos momentos entre Macri y los empresarios en Argentina, y encontré muy buenos momentos, y hasta creo que vi al Macri más auténtico, como el que estamos viendo en el último tiempo, que vieron que está como más auténtico, mejor. El Macri más auténtico lo vi en los actos y en los discursos del campo. El Macri más contento consigo mismo, el Macri que estaba, que incluso en un momento les dicen los muchachos del campo que vienen, el Blanco Villegas, decís vos. Y con esta mano que tiene una mano así grandota que te deja la mano colorada. No, Blanco Villegas es el que lo crió. Por eso primó. Me parece que no va por ahí. Me parece que no va por ahí. Me parece que él ha detestado, digamos, él viene de ahí, de ese empresariado, él el padre, ¿no? Prebendario de la Argentina, que hace negocios con el Estado, muchas veces sucios y demás. Él conoce esa situación y a él claramente no le gusta ese empresariado para la Argentina. Se siente mucho más representado y si pudiera protegerlo haría, con la baja de retenciones que intentó en un primer momento y demás, con el pequeño empresariado del campo, ¿no? Los pequeños... En eso coincido. Yo creo que Macri lo que quería era una estancia grande. Yo no creo. Una estancia grande. Yo no creo. Él conoce los empresarios prebendarios de Argentina que han hecho negocios hace 50 años con el Estado y que nos han metido la mano en el bolsillo a todos nosotros, que no le gusta competir, que no le gusta la apertura al mundo. Bueno, la UIA es eso. Fíjate, la UIA está con Alberto y ha estado con el peronismo y las grandes corporaciones han estado con el peronismo históricamente. Lo que pasa es que el peronismo es cerrado y Macri quiso abrir la economía. Vos, Guillermo, decís que él detesta ese empresariado, pero ¿no pensó también que esto es un país y que la política implica que vos detestás? A veces le decís, bueno, vení, sentate, charlemos. ¿Cómo podemos resolver esto? Sí, no, pero me Porque digo, si vos te confrontás, estás perdido. Creo que es una de las cosas que se le criticó en su momento al kirchnerismo, confrontar con tanto frente, claro, digamos. Digo, Macri agarró entre confrontar y entregarlos. El primer día de Macri lo entregó y llamó a los de afuera. ¿Cuál fue la primera medida de Macri, muchachos? ¿Cuál fue la primera medida de Mauricio Macri, presidente? Bajarle las retenciones a los mineros. Bueno, o sea, gratis. Bajar retenciones. O sea, todo el mundo tiene la idea de que lo primero que hizo Macri fue el cepo, ¿no? Liberar el cepo. Claro. Pero no fue el cepo. Fue las retenciones y el primer acto de Macri. Porque fue una promesa de campaña, porque no significaba mucho. Lo discutimos acá, me acuerdo que yo lo defendí, la medida esa de sacar las retenciones la minería, sobre todo, que era lo más discutido, fue la minería. Eran 300 millones de dólares por año, no era nada comparado con todo el resto de los problemas que nos iba a traer, porque teníamos acuerdos internacionales también, porque íbamos a perder los juicios, había acuerdos firmados de la época de Menem, donde no se podía poner impuestos a la producción y a las exportaciones de la minería. Había unos problemas enormes ahí y no significaba tanto, simbólicamente por ahí sí.
Pero lo que él se había comprometido es bajar todas las retenciones. Empezó un poco y después terminó poniéndolas de vuelta, sobre todo a la soja, al trigo, al maíz y demás, lo cual es malo. Y espero que el gobierno que viene no las aumente, porque va a ser peor todavía. Va a pasar lo que pasó con el kirchnerismo. ¿Hay que aumentarlas o no? No hay otra salida. O las aumentás o pones un dólar bajo y le pones protecciones de otro tipo a la industria. ¿Cómo sería Son las eso? dos opciones que elige el mundo. A ver, ¿cómo es? Poner un dólar bajo, lo que hizo Menem. Puso un dólar a un mango y liquidó a todo el mundo. Se tendrías que bajar pero él no el protegió, dólar. esa es la diferencia. Bajar claro, el dólar entonces lo liquidás para. liquidás a todos. Pero no le bajás el dólar a la gente, le bajás el dólar Sí, al un dólar campo. artificialmente bajo como el de Menem. No estoy diciendo que esa sea la opción. Ah. Es la otra opción que eligen cuando no ponen retenciones. La retención no sale solamente para sacar guitas del Estado. Es también para desenganchar un poco el precio de los alimentos interno con lo de afuera. Porque le metés una cuña entre medio que es la retención. Está yendo muy rápido. Pará, porque va intratable, se pone más rápido. Porque está yendo muy rápido. Si vos no ponés retenciones, los alimentos cuestan en la Argentina. Es lo que decían mismo que cuestan afuera. el pan en la mesa de los argentinos. Porque lo que no exportan lo tienen que vender acá a precio de exportación. Exactamente. Pero yo pregunto, Juan, Paraguay no tiene retenciones, Chile no tiene retenciones, Pero Brasil no tiene retenciones, Uruguay, la soja que exporta es la que pasa en la barcaza Uruguay no tiene retenciones, los países no tienen retenciones a exportar, porque estás exportando impuestos. Uruguay tiene un tipo de cambio artificialmente bajo porque le entra la guita financiera. Nadie exporta impuestos, Juan, ya no se hace eso en el mundo, porque tenés acuerdos internacionales, no podés meterla. ¿Lo puso el kirchnerismo las retenciones? No, vienen de antes, viene Dualde. Claro, está bien, estamos. ¿Por qué la puso? Porque estaba en una situación crítica como ahora. Pero es un mal Tenés impuesto. que elegir entre tener gente con hambre y con vigencia y tipos en el campo que le va bien o tipos en el campo que le va un poco menos bien, y no estoy diciendo que quiebren, y ojo, en el campo no estoy hablando de todos, estoy diciendo los grandes latifundios y los grandes exportadores. Estamos de acuerdo que es distorsivo. Ponele impuestos a las ganancias, cobrar impuestos a las ganancias. Ya se cobra impuestos a las ganancias. Bueno, cobrarle más impuestos a las ganancias, pero no le cobre retenciones. Lo que pasa es que Macri desmontó toda la cuenta corriente granaria, que era todo el sistema que tenía la FIP, para ver, cuánto tenés de grano. Cuando lo matás al agro pasa que los tipos hacen otra cosa. La diferencia con la 135 es que va a haber un no produce, cae la producción. No como el tarado de Lustó, que por suerte se los exportamos. ¿El tiempo le dio la razón al kirchnerismo con el cepo? ¿Con el cepo? Sí, sí. Pero es el contexto. Mirá que entraron dólares también, ¿no? Pero yo digo, es el contexto. Y así como entraron, se fueron. No, bueno, ¿sabés qué? Yo creo que el kirchnerismo no hubiera querido poner cepo tampoco. Nadie quiere poner el cepo, ni un corralito, ni nada. Se pone solo. El día que al día siguiente se abrís. Es que si al día siguiente abrís y no hay, es una cuestión de prenden todos los bancos. Cuando la gente no cree más, como dice Juan, la gente no cree, tenés que poner en algún momento dejaron de creer en Macri. El corralito en los bancos. ¿Cuándo dejó el mundo de creer en Macri? Mira, eso fue, acabo de estar de acuerdo seguramente con Juan. En las elecciones del 2017, Macri dijo, cuando ganó el 2015, Cambiemos dijo, tenemos el gobierno pero no tenemos el poder. Para lograr el poder necesitamos una nueva elección en el 2017. La gente le volvió a dar el cheque en blanco del 2017. En 2017 ganó nuevamente y ahí las reformas que la gente esperaba que haga y los ajustes que en el Estado que la gente esperaba que haga, pasaron 3 o 4 meses y se veía que no se hacían. Llegó a abril del 2018 y la gente le dijo, los inversores internacionales, los que prestan la plata, además dijeron, este gobierno no va a hacer las reformas, nos vamos. Y ahí fue que empezaron a retirar la plata y ahí empezó el principio del fin, como diría Churchill, ¿no? Fue ahí abril del 2018. Quiero hacer una pregunta a Guillermo. En un contexto en el que el macrismo pierde, pero con el 40% de los votos, y mayormente concentrado en estos sectores de los que estamos hablando justamente, más allá de si es positivo o negativo la suba de retenciones, el mensaje o que Alberto pueda llegar a tomar esta decisión o pueda llegar a ser una de las primeras medidas, simbólicamente, ¿qué crees que pueda llegar a representar y más en un contexto de convulsión como el que está América Latina? No, el campo se lo va a poner de punta, como dicen los chicos ahora, seguramente, el primer día, porque ellos creen que las retenciones ya son altas, creen que no tienen rentabilidad, creen que con ese dinero se está financiando un montón de cosas que deberían dejar de financiarse, ¿no? Es lo que yo creo también, me parece que antes que subir impuestos hay que bajar el gasto. Si no bajamos el gasto público enorme, que es del 40 y pico % que tiene este país, el país no tiene destino. Y podés seguir subiendo impuestos a todo el mundo, pero con eso no vas a resolver el problema de fondo que tiene Argentina, que es el enorme gasto público que tiene. Y lo que va a pasar es que se le va a poner
todo el campo de punta, por supuesto, y van a dejar de exportar o van a retener las exportaciones o van a producir menos, como pasó durante la época del kirchnerismo, claramente. O que pasó durante el peronismo. En general pasa cuando le ponen muchas retenciones y van a otro lado. El domingo voy a publicar un artículo diciendo la mentira de la presión tributaria más alta del mundo de Argentina, que lo han dicho muchas veces. No solo muchas veces. Que no solamente no es la más alta, sino que además es menor que la de Uruguay y la de Brasil. La presión tributaria más alta, título de Clarín y de Nación. Porque yo digo, hoy la discusión de los jóvenes, por ahí nosotros estamos en otra, pero hoy la discusión de los jóvenes que yo veo en redes sociales y en el frente de Castelo Despertar se ve clarísimo, digamos, porque la verdad que tiene muchísimos militantes de las redes y demás. Lo que discuten los jóvenes es eso, ¿Qué cosa? Es si los chicos, que si compran esto, fiscal, la mitad es impuesto. Que si compras un coche, la mitad es impuesto. Que si compras esto, el 60% es impuesto. Compras una Coca-Cola, el 60% es impuesto. Bueno, quizá lo que hay que preguntarse, Guillermo, es ¿por qué para comprar esto tiene que venir de otro lado? Quizá lo que hay que preguntarse es si no podemos ir a un esquema en donde este aparatito o el auto se fabrique íntegramente en Argentina o se ensamble quizá en Ushuaia. Hay un tema ahí. O quizás se pueda resolver con una presión impositiva menor porque no tenés la mitad de los componentes que son importados. Es la patria contratista que venís puteando vos de que te conozco, justamente. Yo me hago una pregunta. Los empresarios prolelarios que te cobran lo que quieren, que hacen autos horribles y teléfonos peores todavía. Cuando bajaron el IVA, ¿cuánto bajaron las cosas del súper? Es el empresariado prebendario de Argentina. Nunca. Sí, cuando le bajaron del 20 al 10 el IVA a la mayor parte de los alimentos, ¿cuánto bajaron las cosas en el súper? Había habido una devaluación del 40% 2 días antes, viejo. ¿Pero qué yo creo que es como... Pero entonces si no lo bajaban hubiera subido al 50. Y sí, claro. O sea, entonces la culpa de que las cosas estén caras son de los impuestos, pero nunca de los tipos que la venden, que son 4 vivos. Pero vos pensás claro, que ese es el tema. Póngase en punta las corporaciones de los tipos de la pobreza. Vos pensás que la las inflación corporaciones grandes de las multinacionales que venden cosas, que te rompen el tuje, esas corporaciones no nos ponemos nunca. Y esos supermercadistas que vos decís que son malignos y son los diablos. Los supermercadistas no, las cadenas. Las cadenas. Y que durante el menemismo, entonces, ¿qué eran? ¿Buenos? Bueno, y en Uruguay son buenos. Igual. Hoy hubo dos tratamientos de ley muy importantes. Toda la contabilidad en dólares. No generaban inflación. A ver, pero hoy igual de pobre. Si no me equivoco, hubo 2 tratamientos de ley muy importantes, que uno es la de alquileres y góndola. La ley de góndola es muy importante. Es que yo no entiendo cómo no teníamos hasta ahora. En La Pampa tiene una ley de góndola pampeana. La ley de góndola, digo, no es necesaria si vos tuvieras un contexto en donde Carrefour, Walmart y cualquier cadena internacional tiene la anónima, que es nacional, tiene niveles de rentabilidad aceptable. Digo, ¿por qué no discutimos? Y esto lo intentó discutir el kirchnerismo cuando Guillermo Moreno dijo: hablemos de las cadenas de costos, hablemos de la estructura de costos de la empresa. ¿Por qué Carrefour puede ganar, tener una rentabilidad de entre el 3 y el 20% en Francia, pero del 3000% en algunos productos en Argentina? Punto. Es muy difícil porque saben a dónde llego. Además, vacunan a la gente y vacunan a los productores. Pero ¿sabes a dónde termino llegando? Porque, a ver, si a mí me cobraran un impuesto del 50%, porque estoy pensando en otros países que a veces se ponen de ejemplo, a donde los impuestos te arrancan la cabeza con los impuestos. La Argentina está número 30. Pero el tema número 30 en el mundo. Pero el tema es que después te vuelve el servicio. Yo pago contento, a ver, la verdad, pago contento el impuesto si después me subo al Roca y no me quedo 20 minutos en Espeleta esperando que cierre la puerta del tren. No solamente eso, tenés que mandar a tus chicos a la escuela privada, seguridad privada, educación, salud privada, tenés que pagarlo todo el doble. Digamos, ¿cuáles son los servicios que te da el Estado por esta presión impositiva? No, todos los hijos de los funcionarios públicos y los políticos tendrían que ir a la escuela pública y a salud pública. Y ahí van a empezar a preocuparse por hacerlo bien. No chicanes con esto. No, eso no es chicana. ¿Qué te devuelve el Estado? El problema son los servicios. ¿Qué te devuelve el Estado? ¿Qué te devuelve el Estado? Pero es todo pésimo los servicios estatales. Son todos malos. Pero no es de ahora, esto ha sido todo, no caigan en la pública, vamos toda a la privada. Pero históricamente ha sido así, Juan. ¿Cuándo han sido buenos los servicios públicos en Argentina? Los últimos 40 años han sido horribles. Por eso, entonces pero la escuela está cada vez peor. Eliminar los impuestos. Vamos entrando en un... No sé si hay que ponerse tan empecinado en eliminar impuestos, sino en corregir esa falencia, porque en realidad lo que termina pasando es que a algún lado esa plata va. Después expliquemos bien a dónde va. ¿Querés que te diga quién tiene bajos impuestos? ¿Bajo nivel de presión tributaria? Chile. Sí. Mira cómo termina. A la gente le decís, no te da problema, vos endeudate y ya te va a ir bien. Te endeudás con el banco, después te endeudás con la anónima, o con el que sea, con los supermercados, y después un día te llega el agua acá y vas a reventar todo. Ojalá fuéramos como Chile, Juan. Ojalá tuviéramos el 8% de pobreza como tiene Chile, por ejemplo. Por suerte, o el 2% de inflación, o el 2% de inflación anual. Pero justo ahora Chile... La movilidad social cero. Cero, claro. Naciste pobre, te morís pobre. Movilización. Vamos a ver los números.
Chile bajó del 53% al 8%, la pobreza es la menor de Latinoamérica. La miden de una manera tramposa. El PBI per cápita más alto de Latinoamérica. No, pero ahí, Castelo, hay mucha gente en la calle, hay gente que está en la calle. El PBI per cápita no te mide cómo está la gente. Pobreza, nosotros tenemos un 40% de pobreza. No podemos criticar a Chile que tiene el 8%. 8 tiene. Eso es una cosa, otra cosa y Tetaz son las dos personas que escucho defenderlo a Chile. Para mí Chile te miente con el promedio. Te dice, el PIB per cápita, sí, perfecto. ¿Y cómo lo repartís, flaco? La pobreza es 8. La pobreza de ellos es como la indigencia nuestra. No es así, Juan. La movilidad social es enorme en Chile. La movilización no existe. No existe movilidad social. La universidad pública, $30.000 recibirte en la pública. No, digo, no hay movilidad por vida. Digo, más allá de todo, en Chile hay que decir que pase lo que esté pasando con la economía o lo que fuera, es una locura. No, porque la situación ha ganado carriles políticos. Yo le quiero hacer una pregunta política a Castelo, a Guillermo, digo, el referente del Frente Despertar, Espert, y es candidato a presidente. Tuvo un elogio en términos políticos hacia Cristina Fernández de Kirchner hace unas horas nada más. Digo, ¿vos coincidís? Digo, fue la dirigente política del año, pues la jugada fue monumental. Inmediatamente después la criticó en lo económico, en sus formas y demás. Pero ¿vos coincidís en que la jugada del kirchnerismo o de Cristina de correrse un costado, de ubicar a Alberto, digo, que es la gran ganadora de esta elección? Sí, por supuesto, absolutamente. No había escuchado esas declaraciones de José Luis, pero uno no puede estar más que de acuerdo en eso, porque hace un año atrás era imposible que Cristina vuelva al poder. Pero era imposible. Ahí hay un punto. Tiene 7 procesamientos, tiene 11 procesamientos, 7 pedidos de prisiones preventivas. Todavía no logró explicar su fortuna ni todos los actos de corrupción que hubo durante el kirchnerismo. Y ella tuvo la habilidad para correrse y juntar el peronismo. Y fue eso lo que terminó decidiendo la elección. ¿Y volvió solamente gracias a Cristina? ¿Cristina volvió al poder solamente? Bueno, ahí está, digamos, la crítica que hacemos nosotros, que hace José Luis y que vengo haciendo yo hace un año y pico. Cambiemos ayudó mucho con sus errores en política económica y resultados en que Cristina esté de vuelta acá. Porque fue, digamos, lo que tenía que haber hecho Cambiemos era no permitir que el populismo vuelva. Digamos, ese era el mandato de la ciudadanía en el 2015. Que no vuelva más el populismo, Cristina, como sea. Y ese fue un fracaso, porque ahora Cristina está de vuelta en el gobierno. ¿Volvió el populismo? Yo le preguntaba al Tuta Torres en el bloque anterior por la cohesión interna de Juntos por el Cambio. Ahora, bueno, vos no formás parte de ese espacio, pero estuviste hasta hace muy poco. De hecho, laburaron muy poco en la Cámara, de hecho, en este año. 3 sesiones. ¿Cómo imaginás? Pudiste hacer campaña tranquilo. Claro. Pudiste ir a pelear a la justicia electoral, tranquilo, tenía tiempo. ¿Cómo imaginás, Guillermo, que va a ser o que va a seguir Juntos por el Cambio? ¿Ves chance de que el radicalismo, lo que queda de la coalición cívica y el PRO se mantengan unidos en este escenario? A mí me parece que la primera decisión que tomó Macri, ni bien terminó la elección, de erigirse o de pretender erigirse como el líder de la política, me parece un error garrafal y monumental. Primero porque este no es un sistema parlamentario donde haya una oposición en el oficialismo, sino que puede haber varias oposiciones. Pero, en definitiva, el hecho de decir yo voy a hacer... Ahí te pone la gente, ¿no? Y te pone después de un tiempo de ver qué necesidades tiene el país de tener una cierta oposición. Me parece un error y me parece que eso va a dividir Juntos para el Cambio. Me parece que Juntos para el Cambio le va a costar mantenerse unidos si Macri insiste en ser el líder de la oposición, porque él ha sido el principal artífice del fracaso este, ¿no? Pero ¿De eso crees que hay alguien que resalte? 40% de los votos si vos lo ponés en el lugar. No, el 40% de los votos lo sacó la contra del otro. No lo sacó. El 40% de la gente no lo ama a Macri, odia lo otro o no le cierra. Pero que lo amen a Macri hay una distancia. Había mucho susto, le digo, porque gente que uno conoce, que digamos, te decía, mirá, me encanta el José Luis Espert, lo vi en los debates y me encantó, fue el mejor de todos. Gente que había votado a Espert en la primera vuelta, o a Gómez Centurión, incluso a Lavagna, que a último momento, asustados por la vuelta al kirchnerismo, terminaron votando ahí con la nariz tapada, y yo no creo que eso sea sustentable. Por ahí, lo que tiene Juntos para el Cambio, o Macri, si querés, Macri, Vidal y Larreta y demás, y algunos gobernadores, era el 32% de la primera vuelta. ¿Hay alguno que te guste más de todos esos? ¿Que le veas más futuro? ¿A Vidal la conocés? ¿A Macri capaz que también lo tenés? ¿A Larreta, no sé? ¿A Jorge Macri, que charlábamos recién? ¿Algún espacio por ahí un poco más? No sé, ¿cuál ves el...? A mí me parece que hay que construir un espacio liberal, de centro, más amplio, donde pueda mucha gente que estuvo en el PRO, que estuvo en la coalición cívica y que no se sentía del todo representado, como me pasó a mí los últimos meses, que sienta que es necesario una oposición más moderada, más de centro, más liberal, más de sentido común. Es que cuando dijiste eso dije Macri, y si Macri se saca de encima a Marcos Peña, ¿le creerían? Macri quedó muy preso de Marcos Peña.
durante los últimos 2 años. Sí, Tenía que haber tomado tarde. decisiones que no sé si no quiso, no pudo, o fue Marcos Peña que la terminó tomando, pero demostró una falta de liderazgo para hacer las cosas que había que hacer. Y que el país le reclamaba y que el país le había dado el mandato 2 veces para hacer esas cosas y no las hizo. Entonces la pregunta es, ¿puede volver? ¿Con qué mandato va a volver? ¿Voy a hacer lo que no quise o no pude hacer en su momento? Me parece medio difícil de explicarle a la ciudadanía esto. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer Alberto Fernández? Lo primero, desde el punto de vista económico. Lo que tiene que hacer no lo que va a hacer. El 11. Yo te voy a decir lo que va a hacer. A ver. Dejar claro, que ya lo está anticipando, que su prioridad es la gente y no los acreedores externos, ni la timba financiera, Pero hay que tomar una ni las medida para eso, multinacionales, Juan. ni las energéticas, ni los parientes. Está bien, pero eso puede dejar en claro, puede ir a México, puede juntarse con ABLO, tocar la guitarra, todo Y eso. lo primero que tranquilo. va a hacer es anunciar qué va a hacer para paliar la pobreza, para paliar el hambre, y cómo va a ser el plan concreto y cómo lo va a financiar. Mañana sos el ministro de Economía. Dios libre y guarde. De Alberto. Carne de cañón. Bueno, no importa, sos el ministro de Economía, me cargo más alto hoy de la República Argentina, manejar la economía de la República Argentina. No, eso es un error. La economía de la República Argentina la tiene que manejar el presidente. Bueno. Y eso, hoy dijiste algo de esto. El ministro es un tipo que implementa lo que el presidente decidió junto con otras fuerzas, con el Congreso, pero en un país presidencialista, el que tiene la última palabra dice, che, implementar esto es el presidente. Ahora, si el presidente no entiende mucho y el ministro lo empoma, como podía hacer, por ejemplo, Cavallo con De la Rúa, entonces está mal horno. Claro. Por Dios que la economía la define Alberto y si quiere se junte con Cristina y con alguna de oposición y con el Congreso, pero no con el ministro de Economía. Ese es un implementador. Lo mismo la FIP. La FIP no decide qué impuestos se cobran y qué no. Cobra los impuestos que votó otro y listo. Es entretenido este programa, la verdad que yo lo vería. Bueno, lo puedo ver, porque puedo ir ahora, no estamos en vivo, entonces lo puedo ir ahora y lo veo en mi casa. Gracias por venir. No, gracias, un placer a ustedes. Gracias compañeros, como siempre. Los espero en la próxima. Nos encontramos con ustedes también. En el próximo video va a aparecer por aquí abajo.